horarios, con quienes ya están conectados, se sigue sumando más gente, le vamos a ir dando ingreso, pero aprovechamos como para dar inicio y comienzo al evento de hoy de Fundación Libertad. Es para mí un verdadero honor, un placer y un privilegio que tengamos a Graciela Fernández Meijide aquí del otro lado de la pantalla. Ya van llegando muchos mensajes de aprecio en el chat con ella. A ver, ¿qué decir de Graciela Fernández Meijide? Un nombre y un apellido que ya son prácticamente marca registrada, que difícilmente alguno de los que está conectado allí del otro lado no la conozcan, no sepa de ella, no conozca su vida, su obra, su trabajo, y es por eso que realmente me parece que vamos a tener una jornada de excepción, de privilegio para poder charlar con ella, para poder compartir unos minutos. En realidad poco más, poco menos de una hora, eso es lo que tenemos alocado de tiempo. La idea es comenzar una charla, unas preguntas, una suerte de entrevista y luego abrir un poco el juego para con los comentarios de la gente que está del otro lado, para que ya puedan ir poniendo en el chat qué les gustaría preguntarles a Graciela Fernández Meijide. Graciela, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias, el gusto es mío. Participo de todas estas reuniones con mucho placer, después del susto de tener que aprender todo esto nuevo, que ya pasó, ahora ya estoy canchera. Este, la verdad es que ha sido un buen atajo a este aislamiento de la pandemia. A lo mejor no hubiera podido viajar a Rosario, en cambio así, ahí estoy con ustedes. Gracias. Graciela, de alguna forma acabas de adelantarte o de vislumbrar la primera pregunta que quería hacerte y que es más bien quizá obvia, quizá trillada, pero no por eso deja de ser menos importante. ¿Cómo estás transitando esta prolongada cuarentena? ¿Cómo la vas llevando? Mira, me las voy arreglando bastante bien, salvo esa cortina gris que creo que tenemos todos detrás y que nos abruma, que es la incertidumbre. El no saber cuándo termina esto, el no saber a ciencia cierta si continuar con la cuarentena sirve o no sirve, eh, todo lo que eso produjo, las ansiedades por la economía, no es una cuestión personal. Yo soy grande, estoy jubilada, y con lo que tengo, que es, soy muy austera, no tengo problema. Me preocupa por la gente joven, su porvenir, cómo lo vamos a resolver y sobre todo todos aquellos que hoy están sin trabajo y sobre todo el nivel de pobreza que es muy alto, muy alto. Piensen que es como el 40%, del cual el 62 y algo por ciento son niños y adolescentes de 0 a 18 años. Es muy serio. Y bueno, a mí me preocupa eso. ¿Cómo me las arreglo cotidianamente? Trabajo mucho con Zooms, es difícil que no tenga uno por día y me comunico mucho con mi familia y mis amigos a través también de el teléfono con su videíto también. Nos hemos tecnologizado todos, Y más que antes. hicimos todos, porque por suerte existe esta tecnología que algunos maldijeron en algún momento, bienvenida sea. Graciela, recién mencionabas con mucha claridad una de las preocupaciones que tenemos todos y que tiene que ver, por un lado, con la incertidumbre y también con la incertidumbre atada a si sirve o no sirve esta cuarentena que estamos transitando, estas medidas que se van tomando, las decisiones que va llevando adelante el gobierno nacional. Incluso cuando uno habla de las, o trata de reflexionar sobre las decisiones que toma el gobierno, la pregunta clásica y que tenemos desde antes de que asumiera el gobierno nacional actual es si Alberto o Cristina son los que manejan esa botonera, ese tablero. ¿Vos qué pensás? Honestamente, creo que Alberto y Cristina, pero por una actitud de Alberto Fernández de haber aceptado, por lo menos hasta ahora, los condicionamientos de Cristina. Eh,
Yo creo que el único objetivo que le veo a futuro a Cristina Fernández de Kirchner es sacarse de encima ella y sus hijos las imputaciones de corrupción que se le han hecho y planificar cómo continúan, no ella, me parece que no es ella la que quiere gobernar personalmente, pero sí dejar eh, a su delfín, que vendría a ser su hijo Kichilov, parecería menos difícil lo de Máximo, su hijo, ¿no? Pero bueno, no lo sé. En ese deseo muy, muy fuerte, que se apoya sobre un núcleo duro de votos y de una política de mucha confrontación, es la política de Cristina de Kirchner, el, la actitud de Alberto Fernández, que parecía más morigerada, y creo que por eso también alguna gente lo votó, no siendo peronista, o siéndolo y no siendo kirchnerista, que es a lo que se apuntaba, hoy por hoy lo que se siente es que no tiene la fuerza suficiente, si es que tiene convicciones, como para decir hasta acá. Y entonces lo encontramos en contradicciones, inclusive diciendo una cosa a la mañana y otra cosa a la noche. Esto no ayuda para nada a crear confianza. Y tiene, para mí, un derrame inconveniente. Si vamos a hablar de una de los aristas de este momento, que es la economía, y creemos que una vez solucionado el tema, el primer escalón de la deuda, quedan los otros, que es como ir pagando, y las exigencias que sí o sí va a tener el Fondo Monetario Internacional, porque las tiene, si es que lo necesitan. Me va a poner en la disyuntiva de bajar el déficit. Ahora, ¿qué es el déficit? ¿Cómo está construido nuestro déficit? Con una intervención muy fuerte del Estado en muchos aspectos, donde rebalsa los gastos. Achicar el déficit, por ejemplo, significaría revisar todos los planes sociales y decir, bueno, de todo esto, ¿qué mantenemos? En cada lugar va a tocar intereses, y algunos muy legítimos. Va a tocar la AHU, digo. Sí, sí, la asignación universal por Va a hijo. tocar los planes trabajar, se llamen como se llamen en el momento. Seguramente va a tocar a los jubilados, porque son los que menos capacidad de reacción activa tienen. Sí, porque la queja de ellos Pero muchas veces se escucha menos que la de otros sectores. es que cómo estorban el funcionamiento un jubilado, no tiene cómo. Vos tocas a camioneros y te para el país, para ponerlo en el otro extremo. Tocas la asignación por hijo y la verdad que la pobreza entonces de los chicos te aumenta a qué nivel. Ahora, mientras tanto, lo que sería realmente inversión, entre otras cosas la educación, ¿qué se le asigna? ¿Qué importancia se le asigna? Poca. Y Cristina de Kirchner, compromiso con el dolor de la gente nunca demostró. Yo no la vi nunca en los años que la conozco, y la conozco. Fui diputada y senadora al mismo tiempo que ella. La vi comprometida con necesidades concretas de la gente, siempre actuando, tratando de no meterse ella en el drama y de que no la toque, y pensando en los propios intereses o los intereses del grupo que ellos mismos construyen. Esto no es privativo del kirchnerismo, yo creo que hay otros grupos políticos que también lo hacen. Desgraciadamente, el desafío a nuestra sociedad es
¿Seguimos así o como sociedad exigimos que las cosas se hagan de otra manera? Graciela, ¿cuántos hilos y caminos para seguir en las reflexiones que nos compartiste recién? Por un lado, eh, lo del Alberto contradictorio, que a mí me gusta mucho una imagen que es la de Borgenstein en su columna de Clarín, ¿no? La del Alberto de los lunes, los miércoles, los viernes, que uno es más componedor, el otro es más pro mercado, sea lo que sea que entienda por mercado, el otro es más bien kirchnerista, paladar negro. Esta semana hubo también muchas declaraciones todas las semanas tenemos en Argentina declaraciones que impactan, que hacen titular, pero Milagro Sala diciendo que no van a poder salir libres si no sale la reforma judicial, casi como el titular para los que estén en contra de la reforma para que tengan ahí un postre para poner la frase. Juan Grabois hace un rato que decía que ahora que no están discutiendo el impuesto a las grandes riquezas, que le tiren un caramelo o algo para su lado. Es decir, un Alberto que está tironeado de un lado y del otro con gente que le reclama que les dé un gesto, por así decirlo, ¿no? Debe ser complicado. Bueno, a ver, gobernar siempre es complicado, pero que vale la pena nunca es simple. El tema es qué soportes buscas, porque no hay por qué suponer que un presidente sabe hacer todo, no hay cómo. Y digamos que para encarar la pandemia, lo que es la enfermedad, la salud pública, el presidente, que no tiene un ministro brillante en eso, sí se rodeó de un grupo de científicos. Es decir, hizo, para mi gusto, tomó una medida inteligente. ¿Dónde está, y estas serían las preguntas fuertes desde la sociedad, dónde está el grupo amplio de economistas que estén discutiendo qué se hace con la deuda, pero no ya si se paga o no se paga, sino cómo se van encarando los nuevos escalones de la deuda, cómo se articula, y acá tienen que entrar los políticos de oposición, sentándose todos y diciendo este no es un problema solamente de la primera minoría que es la que gobierna por ahora, este es un problema de todos. Y no importa si el año que viene vamos a competir y ser adversarios. Hoy la gente necesita urgentemente que le digas que estás reconociendo que el problema es difícil, que va a haber que, como dice Heyman, es como un rompecabezas y para armar un rompecabezas tenés que poner todas las cabezas que deben estar involucradas a pensarlo y que te digan, escúchame, esta ficha para mí va acá, porque no es de receta sencilla, es de receta complicada y que debería tener un enorme consenso. Cuando Milagro Salas dice, si no modificamos la justicia o si no se modifica la justicia estamos presos para siempre, en realidad lo lamento por ella, pero aunque se llegara a hacer la modificación que quieren hacer para beneficiar a Cristina, a ella no le llegaría porque ya ha sido condenada por la justicia de Jujuy, que es independiente en un país federal. De todas maneras, podría decir, llegó a la Corte Suprema, etcétera. Ahora, esta reforma, o este intento de reforma, no ha sido bien recibida por los sectores involucrados, como es los propios sectores de la justicia, salvo los hiperkirchneristas, que además con impudicia son capaces de integrar una comisión consultora siendo al mismo tiempo defensores Sí, algo de, increíble. de gente del mismo palo, digamos así, o aquellos que se supone que esta reforma tiene que beneficiar. Pero vos me decís, ¿qué hacemos con Grabois? Grabois está representando a grupos de gente que no trabaja, trabajadores sin empleo. Por lo tanto,
tiene la libertad de decir lo que quiere, porque no tienen tiene una organización como para cubrir la calle, él con Pérsico, Menéndez, etcétera, pero no tiene un peso específico de poder como puede tener la UIA, que cuando se aburre de que lo llamen y no le digan nada, va y se junta con la CGT y como siempre van a acordar, porque eso es tradicional. Y van a acordar por fuera del gobierno. ¿Nos hace bien eso? Yo creo que no. Yo creo que un gobierno que tiene tanta cantidad de piezas para acomodar, si tuviera conciencia de lo que es, lo importante que es la otra arista que no nombramos, que es la institucional, hoy estaría convocando a una reunión seria de gente representativa de todas las élites del poder. Y yo te tomo ese punto, Graciela, porque me parece que es muy bueno para seguir. Después nos quedan a lo mejor algunos hilos para retomar de lo anterior, pero ese diálogo, esa gran mesa nacional de diálogo, ¿es posible en la Argentina de hoy? Y si no lo es, ¿qué pensás que le faltaría para que lo fuera? Vos te llamás Edward. Eduardo. Sí, Edwards, Garrett Edwards. Sí, pero tu nombre es Eduardo. Edward. No, no, el nombre es Garrett, el apellido de Edwards. Ah, Garrett. Bueno, Garrett, yo, qué sé yo si es posible. En la Argentina que yo quiero es posible. En la Argentina que ustedes quieren, me huelo que debería ser posible. Por suerte incluso, estos sistemas de comunicación y demás pueden ayudar mucho a crear conciencia y a movilizar, más allá de la movilización, si se hace en la calle o no se hace, pero a movilizar voluntades para que se pongan de manifiesto. Yo estuve ayer en un encuentro de ayer, ¿no?, con más de 1000 personas en todo el país, donde también se preguntan lo mismo. Ahora, uno tiene que salir, si quiere, si siente que es importante, salir de la, iba a decir la tranquilidad, pero es tranquilidad e intranquilidad del espacio personal. No es que estemos obligados, pero nos va a obligar las circunstancias. Cuando veamos que las respuestas no son las que uno espera. Yo pongo un ejemplo, a ver, Sí. de nuestra propia historia, porque la historia sirve. Cuando fue en el año 83, que había elecciones post-dictadura, tenía la gente dos opciones. Algunos lo vivieron, otros son muy jóvenes, como vos mismo, y otros que veo por ahí, como para no haberlo vivido, esa tensión. Una posibilidad era aceptar la autoamnistía que repetía situaciones anteriores, de otros golpes anteriores, que se habían dado los militares antes de retirarse, que era la posición del PJ con su líder Luder. Y La que había otra sido fue, históricamente con la Corte Suprema el registro de siempre de olvidar y de tapar lo anterior jurídicamente. de eso del 30 para adelante. Hubo 6 golpes hasta el 76, del año 30 para adelante. Bueno, la otra posición era la novedosa, era la que se animó a decir, no señores, para nosotros la sociedad argentina dijo basta. Y si vamos a decir basta, tenemos que poner nombre y apellido basta a qué. Basta al terrorismo desde el Estado, basta a la represión indiscriminada, basta a la impunidad garantizada desde el Estado para los peores crímenes. Y eso fue investigación
y juicio. Fue una decisión. ¿Qué votó la gente mayoritariamente? Cuando nadie Votó creía, eso, votó basta. segundo, votó Alfonsín. Pero nadie creía, ni aquellos que votábamos a Alfonsín, creíamos que el PJ pudiera perder. Porque no se concebía que el PJ pudiera perder. La última vez que había ido a elecciones había sido la vuelta de Perón y Perón había sacado 62% de los votos. Ante nuestra grata sorpresa, gana Alfonsín. ¿Qué piso le pone Alfonsín a la nueva democracia? El piso de la verdad y de la justicia. Es decir, él apuntaba a una democracia republicana, con el poder judicial separado e independiente del poder político y el poder presidencialista atemperado por el Congreso. Eso es una democracia republicana. Bueno, después de eso, con esa democracia nos ingeniamos para debilitarla bastante. Salvando la diferencia de la dimensión de los delitos, hoy, ¿cuál es la sospecha que tenemos todos? Es de que hubo una cleptocracia, que hubo gobiernos que se apropiaron del Estado para robar. ¿No es cierto? Esa es la gran sospecha que hay y por eso hay Sí. tantas causas hoy en la justicia federal. Porque lo ha hecho un gobierno, gobernantes, si así fuera. Ahora, si dejamos correr que reine la impunidad, ¿dónde queda nuestra ética social? Y Bueno, de aquí para adelante sería decir, vayan señores, roben tranquilos nuestra plata, no les vamos a hacer nada. como una vez lo escuché decir a Mario Vargas Llosa, Graciela, que si todos creemos que la política es cosa de pillos, se va a llenar de pillos. Si uno lo cree y así actúa. Si vos crees que la política es solo de pillos, es que porque vos sos pillo. También. Porque vos dirías, ¿cómo no me voy a aprovechar? Si yo llegara, ¿cómo no me voy a aprovechar a nombrar a mis hijos, a mi tío, a mi sobrino? O a armar negocio y cobrar coima por otorgar una obra pública. Entonces pregunto, si la sociedad admite eso, es porque está dispuesta en un número grande a hacerlo. Bueno, sinceremos, ¿no? Graciela, sí, aprovechando este camino y estas ideas que nos compartías, y antes nos hacías una referencia de Cristina a título personal, de todos esos años en los que la conociste muy de cerca por compartir los mismos pasillos y los mismos lugares, y siendo vos un referente auténtico de los derechos humanos en nuestro país, ¿cómo ves el compromiso del kirchnerismo con los derechos humanos? Yo, a ver, decir del kirchnerismo me resulta mucho, porque hay gente que cree en el kirchnerismo y a lo mejor es posible que lo haga convencido de que es verdad que el tema de derechos humanos empezó con Kirchner. Mucha gente joven se lo puede creer. En un Zoom como estos, un muchacho joven, relativamente joven, tendría unos 25, 26 años, hablando de por qué tanta gente joven se inclinó por el kirchnerismo, nacidos en democracia, yo decía que era posible que el kirchnerismo, como todo el peronismo, es muy hábil para crearte relatos y tomar símbolos muy fuertes y apropiárselos. Y él me dijo, cuando yo vengo de familia radical, me dijo él, ¿no? Y cuando asomé la cabeza a la política, tenía dos opciones, como ilusión y como utopía. O nada
el kirchnerismo, los derechos humanos en el kirchnerismo. Bueno, yo creo que hay temas que no se pueden olvidar y entregar a quienes los instrumentalizaron. Nunca actuaron en serio en ellos, pero sí hicieron un instrumento de los derechos humanos, un instrumento político. Qué rica esa imagen para profundizar y reflexionar, Graciela, con respecto a lo simbólico, con respecto a la utilización de determinadas cuestiones por parte de la política en general, ahora porque estamos hablando justo del caso del kirchnerismo, ¿no? Pero han sido muchos los partidos políticos a lo largo de la historia de la humanidad, la historia contemporánea, que han tomado símbolos, palabras, nomenclaturas, para referirse Enemigos, a... enemigos, enemigos. El típico populismo, lo primero que te crea es un enemigo y te transforma al adversario en enemigo. Hay un libro que estoy leyendo ahora de Geraldine Schwarz, es una escritora alemana cuyos padres, el padre era alemán, la madre francesa, y ella y no habían sido ni nazis ni eran judíos. Ni pro-nazis ni anti-nazis los padres, los abuelos, los abuelos. Sí, en el medio, un ciudadano sin definición en ese momento. Pero en un sistema en Alemania que al final no te daba espacio para ser indiferente. De alguna manera te tenías que colocar. Y ella hace un estudio desde los abuelos para adelante, pero muy minucioso y muy basado en cantidad de bibliografía que ha leído. Recomiendo el libro, si puede, está en PDF, se llama Los Amnésicos. Este, y la verdad es que te demuestra cómo Hitler y quienes lo rodeaban fueron tomando símbolos. ¿Cuál era el símbolo del judío? El símbolo del judío era que venía a robarte plata. Mm. Y en una Alemania posguerra, que apenas se recomponía de la Primera Guerra, Sí, que usaban los billetes para empapelar las paredes de lo poco que bueno, valían. eso fue cuando se imprimió mucho, ¿no? Acá que Ah, no nos vaya a pasar lo mismo. esperemos que no. Este, llegó un momento en que es interesante para la gente que se siente angustiada enojarse con alguien y saca la bronca puesta ahí. Fíjense ustedes cómo aumentó la violencia últimamente en nuestro país, por lo menos en las grandes ciudades y en el conurbano, donde no solo está la violencia desde quien roba y ataca, sino desde quien persigue al atacante. Sí, que se Es siente a muy lo mejor común, hay que desvalido por matar. parte del Estado y que toma, entre comillas, justicia por mano propia. Bueno, ahora, eso es romper la ley, sea un Violar el contrato jubilado, social. sea quien sea. Y cuando vivimos en una sociedad, ¿por qué están las leyes? ¿Para qué están las leyes? Para que no nos matemos Para que unos podamos a otros. convivir. La ley te enseña a negociar, te enseña a morigerar, hace que alguien que no está metido en el problema tome distancia y diga esto estuvo mal, esto estuvo más o menos, esto estuvo muy mal, merece tanta pena, no merece nada, etcétera. No sos vos, porque vos siempre querés tomar venganza, o naturalmente el primer impulso es la venganza. Ahora hay una diferencia entre Bueno, venganza lo y decía venganza. Humberto Eco cuando él opinaba sobre la pena de muerte, que una cosa era lo que él opinaba a título individual y otra cosa él, que no era el Estado. Pero por supuesto, el Estado lo construimos entre todos y las leyes del Estado las construimos entre todos. Ahí siempre va una media, no los extremos. Graciela, seguimos con lo de los símbolos.
hay una imagen que a lo mejor está trillada, es muy clásica, pero que para mí me parece que siempre sirve como para reflexionar sobre esta idea. Eh, Uno vuelve a 1984, vuelve al libro de George Orwell, vuelve también a la película, que para mí no fue tan buena como el libro, pero bueno, vuelve a esas ideas de la reescritura de la historia, de la neolengua, del gran hermano que controla, que es bueno, del ministerio de la verdad. El kirchnerismo ha intentado reescribir en parte la historia con eso de los relatos La y los cuentos y las reescribió, la narrativas. reescribió, la reescribió, la reescribió. A ver, nunca la historia la reescribís definitivamente, porque justamente siempre va a haber alguien que estudie, confronte y diga esto es mentira, o esto es verdad, o esto no fue tan así, sino que además pasaba esto otro. Porque la historia es eso, es más, cuando uno honestamente cree sostener la verdad, siempre es la verdad de uno y uno es subjetivo. Es difícil que uno tenga toda la verdad. Puede ser en las fechas, pero eh, esa verdad que uno a veces tiene como de apuño, la historia muchas veces te la destruye. Pasa en las familias cuando alguien recuerda algo y otro te dice, no, pará, no era así, era de tal otra manera. Es decir, porque lo recuerda distinto o porque estuvo en otro momento y lo vio de otra manera. Pero el tema de los símbolos, eh, el que la tenía clara en ese sentido fue Alfonsín también, sin ser populista. Cuando tomó el preámbulo de la Constitución y lo recitaba, que él mismo dijo es un ruego laico, estaba recitando cómo quería la, retomar las instituciones destruidas por la dictadura. Sí, y yo que no lo vi en persona, pero vi los videos, incluso viendo los videos es emocionante ese recitado cada vez que lo hacía. Esa emoción hace que vos tomes las cosas, porque siempre en política, así como billetera mata galán, sentimiento mata raciocinio. Graciela, seguimos un poquito más en este recorrido de la historia reciente de la Argentina. Vos integraste la histórica y emblemática CONADEP y sobre un tema tan sensible como cuál fue la cantidad de desaparecidos en la Argentina, tenés una opinión muy personal que me parece que sería muy provechoso y fructífero compartirla con la audiencia que nos está acompañando. No es tan espectacular, simplemente trato de ajustarme a la mayor cantidad de verdad posible. Yo sé que es muy difícil y no le pondría la firma a ninguna cifra, porque los únicos que en serio saben cuántos desaparecidos hubo fueron los desaparecedores y jamás colaboraron para que se supiera la verdad. Pero uno puede decir, después de todos estos años y sobre todo después de llegada a la democracia, donde ya se perdió el miedo a la denuncia, donde se conoció a dónde ir a denunciar, donde además Menem, antes de dar el indulto, compensatoriamente dio una reparación económica, es pensable que la mayor parte de los desaparecidos fueron denunciados. Y cuando uno va, perdón, Sí, no hay problema. cuando uno va a la lista por internet del Ministerio de Justicia, o al monumento que está en la costanera, o a la lista de memoria, no llegás a 10.000, son 8.000 y pico. Ahora bien, ¿por qué yo
me aferro a eso, por dos cuestiones. Una es una cuestión total y absolutamente de sensibilidad. Creo que cada uno tiene que ser conocido por su nombre y apellido. Tiene derecho, ya que fue un desaparecido, a tener una identidad. Cuando vos tirás un número 30.000, la otra pregunta que te aparece cuando tirás 30.000, inmediatamente, por lo menos a mí y a otros, es, no se consigue en ninguno de los lugares donde está documentado con nombre y apellido y situación de desaparición un número mayor a 10.000. La Argentina es un país donde 20.000 familias no denuncian una desaparición. Somos ese país donde Yo creo que no. 20.000 militantes no denuncian la desaparición de un compañero, donde 20.000 trabajadores no denuncian la desaparición de un compañero, compañera, o sea, ¿no? Difícil de imaginar. Graciela, vamos volviendo para el presente. Me guardo un contrafáctico antes de que cerremos para un poquito más adelante, pero ese lo dejamos para después. Ya van llegando algunas preguntas de la gente que nos está acompañando. También le vamos a dedicar unos minutos a eso. Siéntanse libres de ir sumando preguntas al chat. Eh, Volvemos al presente por unos minutos y, y volvemos también a lo de la reforma judicial, que antes le dedicabas vos también un tiempo a analizarlo. Por el lado de un concepto que se ha puesto tan de moda, que han puesto tan de moda algunos, ¿qué pensás de eso que se habla tanto del lawfare y de la guerra, entre comillas, judicial, si le tenemos que poner una traducción al español un poco autóctona y criolla? Y hace rato que en la Argentina la política fue a parar a la justicia y la justicia está envenenada con la política. Eso es algo que tenemos que, en serio, tratar de que no ocurra. Por eso, la reforma del Poder Judicial no es para ser despreciable, en absoluto. Yo creo que hace falta una buena reforma del Poder Judicial, sobre todo el Poder Judicial Federal. Ahora, hacerlo en este momento, cuando no sabemos si salimos de la cuarentena o no, no sabemos si el bicho este se puede parar o no parar. Económicamente se penó meses para pagar arreglar lo de la deuda externa. El gobierno se maneja por DNU en lugar de por leyes. Están discutiendo si se reúne o no el Senado. Es el mejor momento para modificar uno de los poderes que nos involucra a todos, porque es el que tiene que ver con nuestra vida. No solo para las grandes cosas, sino para resolver temas chiquitos de la vida cotidiana. El no pago de la alimentación de un chico, por ejemplo, de un hijo. Por ejemplo, sí. O cosas así. Pero, eh, por supuesto que la justicia federal es la que tiene que ver con la cuestión política. Cuando hay sospecha de delitos políticos, se va a la federal. Pero me parece que tiene sentido una modificación que se haga con la discusión amplia de la sociedad y sobre todo de aquel lugar donde nosotros ponemos a los representantes. ¿Quiénes son? Cuando elegimos a senadores y a diputados, estamos eligiendo a alguien que va al lugar nuestro. Ahora vamos a dejarte a la Bartola sin discutir, sin devolverle a la sociedad la discusión de qué se opina sobre la justicia y demás, se haga semejante reforma, cuando la sospecha de todos es que la intencionalidad es la impunidad. Casi volvemos al principio. Y antes de volver al principio, Graciela, un contrafáctico. Sí, hay un Ah, libro que es muy,
sí, que son difíciles de responder y uno nunca sabe, además, realmente si lo que responde completa o no completa la idea, ¿no? Porque justamente es parte del ejercicio intelectual. Hay un librito muy lindo, muy interesante, muy entretenido, sobre contrafácticos de la historia argentina, que una de las preguntas que se hace, por ejemplo, es ¿qué hubiese pasado si López Murphy ganaba las elecciones y demás? Yo era muy chiquito cuando eran las elecciones del 99, ¿sí? Pero me acuerdo de esa época, digo, como uno se acuerda de las cosas que pasan cuando uno es pequeño. Y si hubieras ganado las internas presidenciales del 99, se podría haber dado la chance de que fueras presidente de la Argentina. Probablemente lo hubiese sido, seguramente. A ver, el resultado siguiente de la Rúa marca que esa fue la expresión política, el partido político y el espacio político que ganó. ¿Qué hubieses hecho diferente a lo que fue la gestión de la Rúa? Que es un contrafáctico, es una idea. A ver, Absolutamente contrafáctico, y hoy por hoy no te puedo decir, porque las tensiones internas que había dentro de la alianza, por ejemplo, entre si se terminaba o no con la convertibilidad, había quienes decían, entre ellos hasta así, hay que terminar con la convertibilidad. No se hizo porque ¿quién te garantizaba que terminando con la convertibilidad ibas a estar mejor? hmm. Después fue un salvavidas de plomo. De verdad que no lo sé, no te puedo, en serio, Gaber, eh, contestarte con honestidad, porque yo me vi enseguida de cabeza, yo me había preparado para ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires después. Por lo tanto, tenía bastante estudiada la provincia de Buenos Aires, que ya era bastante dolor de cabeza. Y de repente, bueno, perdí. eh, Ganó de la Rúa primero la interna, después ganó la... Curiosamente, nosotros ganamos eh, la ciudad de Buenos Aires, que él era jefe de gobierno, pero no pude ganar en el interior, donde nosotros no teníamos territorio, ni siquiera fiscales, para que contaran los votos. Era un, un desafío que ya no demostró demasiada inteligencia, vamos a decir la verdad, porque no medimos nuestros límites territoriales. Y o no lo medimos bastante bien, o confiamos en que iba a haber una oleada que iba a pasar por encima de eso y no lo hubo. Y después yo me metí de cabeza en el Ministerio de Desarrollo, que me llevaba el día entero, porque las condiciones que yo me encontré ahí no las podía creer. De favoritismos políticos, de capas geológicas. Graciela, estamos ya prácticamente. Sí. Dale, dale, dale. No, no, ¿Seguí? que a mí se me ha ido un segundo internet, por eso. Seguí, no, seguí, por favor, No, no, que no, yo pensé no, que habías no, no, terminado solamente por. va a ser un lamentadero, y estamos en una postfáctica, no sirve para nada. Vamos, No, a ver, pero la cuestión del lamentadero, yo creo yo creo que también es útil, porque todo lo que nos aportabas recién de una imagen de una Argentina que es cercana en el tiempo, porque 20 años en el gran esquema de las cosas, 20, 21 años es prácticamente nada en tiempo de la humanidad, en sí, tiempo de cada uno de nosotros puede ser una enormidad, pero en lo que es la gran imagen no. Y yo pensaba recién, ¿no? Cuando vos me decías de lo territorial, cuando nos hablabas de la provincia de Buenos Aires, de esa inconmensurable provincia de Buenos Aires, de esa provincia de Buenos Aires infinita, como alguna vez leí en algún libro, porque tiene una infinidad de cuestiones dentro, y del Ministerio de Desarrollo, con encontrarte con todos los problemas que te tomaban y la totalidad del día, y pensaba en algún punto seguimos en esa misma Argentina, en esas cosas en abstracto, ¿no? sí, 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 seguro que sí. No, burocráticamente se reformó muy poco. Durante el gobierno de Macri se reformó bastante, metiendo mucho
la cuestión digital. Pero incluso en este gobierno ahora se volvió para atrás en algunos trámites, con lo cual se va a volver a complicar el tema burocrático para las empresas chicas y demás, que lo que necesitan es agilidad. El papelerío te hace perder tiempo. Pero bueno, hay preguntas, no sé, yo no Sí, quiero sí, sí. Son nada las muy... 6 menos cuarto. Aprovechamos como para tratar de tomar la mayor cantidad de preguntas que podamos de la gente. Lisa dice, Graciela, ¿usted cree que ahora hay conciencia social respecto a la corrupción al momento de votar? Y agradece, dice gracias por esta oportunidad de tenerla aquí con nosotros. Lisa, Sí, Lisa, agradece, agradece. Lisa, mira Lisa, Franca y todos. Francamente no lo sé, creo que hay sectores que tienen conciencia. Lo que no sé, lo que me temo es que haya una diferencia de la grieta, es decir, que eso sea parte de una de las partes de la grieta. Eso sería lamentable. Ojalá haya conciencia total de que cuando te están afanando desde el Estado, el gobierno que está afanando desde el Estado te está afanando a vos, porque vos sos el Estado. Estás sacando de los impuestos que te están cobrando. Mejor que te enojes. Leticia Burges pregunta, ¿qué daño cree que 16 años de kirchnerismo en el gobierno van a dejar en la administración pública? Y le puso ahí como si yo hubiera una duración de tiempo, pero eso no sabemos cuánto puede llegar a durar, eso agrego yo. No lo sé, pero no hay que olvidarse una cosa. Cristina perdió 3 veces, porque aparece siempre como intocable y que nunca pierde. Es astuta, es inteligente, sabe armar políticamente, pero no es infalible. Por lo tanto, el trabajo de la política es, y si acá hay militantes políticos, prepararse para las próximas elecciones, ya, hoy. No es construir mañana, hoy hay que estar construyendo. Se ve que Julio Lautaife se quedó interesado con lo que hablábamos de la provincia de Buenos Aires porque pregunta, ¿qué opinión tiene Graciela de dividir territorialmente la provincia de Buenos Aires? Yo creo que sería bueno. Así como sería bueno dividir la matanza, que es un mosaico de situaciones, sería bueno dividir la provincia de Buenos Aires. Ahora, andar a meter mano en las intendencias. Difícil eso, ¿no? Vas a tocar intereses. Juan Ningún Álvarez, intendente te va a decir, sí, sí, cómo no, yo me junto con fulano. no parece. Juan Álvarez pregunta, ¿cree que podemos consolidar una oposición firme para volver a ganarle al kirchnerismo? Y manda sus saludos Perdón, cordiales y todos espera, sus espera, respetos. espera. Sí, Podría agregar una cosa. Eso puede encontrar una cierta relación regionalizando, que sería lo mismo que regionalizar el país, porque vos tenés una enorme diferencia entre las provincias que lo que cobran las cuasi abastecen, que son las provincias productivas más ricas, a las provincias, si los gobiernos subnacionales, que no llegan a recoger ni el 10% de lo que gastan, por lo tanto están dependiendo del gobierno nacional y a su vez desarrollan un clientelismo permanente. Bueno, regionalizar esas zonas o esas provincias sería bueno para articular y hacerlas más poderosas. Lo mismo podría ocurrir con la provincia de Buenos Aires, si hubiera la intención en serio de, de manejarla mejor. Volvemos a la de Juan Álvarez que habíamos dicho hace un segundito. ¿Cree que podemos consolidar una posición firme para volver a ganarle al kirchnerismo? Si el que me lo pregunta es político, le digo abandonen la política, ya si pueden. No, imagino que debe ser un ciudadano de a pie como todos No, nosotros. miren, hay que partir del si se puede, que decía Macri. Yo, ojo, no estoy militando en ningún partido político, desde ya les digo. Eh, pero se ha visto
como se ha podido, incluso porque ni siquiera sabes estrictamente qué va a pasar con el país en lo que venga ahora cuando no haya más remedio que escuchar al Fondo Monetario y sus condiciones. No es, un convento de carmelitas. Le Roberto, sobran, Roberto le Sosa acá sobran las pregunta, demandas, así que es sí. cierto. ¿Qué importancia le otorga a las movilizaciones populares sin convocatoria partidaria? ¿Qué importancia le otorga a las movilizaciones populares sin convocatoria partidaria que se están realizando en los últimos tiempos? Esas que surgen de Facebook, de WhatsApp. ¿Quién? Perdón. Roberto Sosa. No, pero ¿quién está haciendo las convocatorias? No entendí. Ah, y supuestamente serían que no vienen de los partidos, que surgen de las redes sociales, de Internet. Y bueno, las convocatorias son buenas en tanto y en cuanto después se encaminen hacia algún lugar. No sé de cuáles están hablando, pero por ejemplo, se están hablando de la convocatoria del 17A. Es una marcha. Ahí seguro que hay gente que lo hace espontáneamente y también estructuras políticas que están trabajando. En eso ya sabemos que está usado por todos. Y bueno, y está bien, es legítimo, es una de las formas de la lucha política. El gobierno va a salir a decir que es una movida política y uno le dirá, y sí, siempre que la gente sale a la calle, cuando se juntan más de tres, están haciendo política. Acá estamos haciendo política, aunque no estemos haciendo política partidaria. Estamos Gust- viendo de la res pública. Sí, a ver, todo lo que hacemos en sociedad es político, Es porque político. vivimos en la polis, aunque ese término esté anacrónicamente usado. Gustavo Jagger se ve que estaba también interesado de alguna forma con esto del regionalismo, porque pregunta, ¿cómo salir de la encerrona de la compra de votos con plata ajena o de las falsas promesas que se le hace a la gente? No te escuché nada casi. ¿Cómo salir de la encerrona de la compra de votos con plata ajena o falsas promesas? Con producción. El día que los gobernadores y los intendentes aceptaran que crear producción en su zona es dar trabajo, que es ocupar genuinamente al desempleado, en lugar de empleo público, que es lo que sobra y que es una parte del déficit, y es considerable, sobre todo en las provincias, ahí se va a acabar con la compra de votos. Ahora, ¿quieren los señores feudales, señoras y señores feudales? También hay Sí, hay que ser mujeres. inclusivo. Dejar, no es para nada exclusivo. Dejar de comprar votos es más fácil. Y esos van a alimentar el pobrismo, porque es voto seguro. Lo reemplazan con lo atemperan con el empleo público, que es empleo de baja calidad, generalmente pago para los que trabajan relativamente bien en algunos lugares, pero no es productivo, no es trabajo productivo, no hace crecer a la provincia y mucho menos al país. Yo creo que, a ver, si uno mira Santa Fe, Córdoba, Mendoza, en cierta manera San Juan y la propia provincia de Buenos Aires son productivas. Son provincias productivas, más o menos, pero son provincias que crean su propia riqueza. Eh, y hay otras provincias que no, que viven donde la gente vive del empleo público. Bueno, una Argentina que ya tiene Eso, por lo menos 23 eso se millones de va a personas. cambiar con la modificación de la mentalidad. Una Argentina que tiene por lo menos 23 millones de personas que cobran un cheque del Estado, por distintos motivos, algunos serán muy válidos probablemente, otros no lo sabemos si tan válidos. Eh, Graciela Ernesto pregunta,
¿Cómo ve el permanente ataque del oficialismo a los medios periodísticos independientes? Siempre a la política, la prensa la fastidió. Siempre. Y de ahí que muchos sectores políticos crean medios cercanos, que son casi eh, el diario de la Casa Rosada, como es página. Ahora, parece un diario orgánico, pero yo creo que en ese sentido la Argentina ha resistido bien todos los intentos de domesticación. Y había una frase de Perón que decía, cuando teníamos toda la prensa en contra, que la campaña fue hecha con carbón y tiza, como se decía en ese momento escrita en las paredes, ganamos. Cuando tuvimos la prensa a favor, porque la habían comprado, perdimos. La daba por perdida esa batalla desde la política. Graciela, hemos llegado básicamente a la hora señalada, más que agradecerle por todo este tiempo que se ha tomado con nosotros, por compartir casi una hora, poquito más, poquito menos, por compartirnos sus ideas, sus reflexiones, sus experiencias. Para mí ha sido un verdadero honor, lo quiero decir y que quede registrado, y me parece que la gente también ha pasado un buen momento como para reflexionar, así que nuestro agradecimiento y el agradecimiento de la Fundación Libertad por habernos acompañado en esta tarde. Bueno, Garrett, Daniel, Roberto, Enrique, Cristina, Carlos, los que alcanzo a leer, Alfredo, qué sé yo, Paola, Silvia, Beatriz. Los saludo a todos. Es un gusto, Eduardo, Leticia, Miguel Ángel, María, Alberto, Noé, y espero que en algún otro momento nos encontremos. Les deseo mucha, mucha suerte a todos como grupo y a cada uno en particular. Y muchas gracias, muy atentos. Muchas gracias, todos aplaudimos ahí desde nuestras casas y nuestras pantallas, y damos por finalizado oficialmente este evento. Le agradecemos de nuevo a Graciela Fernández Meijide y les deseamos que todos tengan un excelente resto de día y una excelente semana. Hasta la próxima.